saludarte. Muchas gracias. Con la venia de la presidencia, compañeras, compañeros legisladores, muy buena tarde. El día de hoy es un día sin duda significativo porque recibimos para discusión, para análisis, evidentemente un diagnóstico muy claro, un dictamen que nos da la visión clara y la vocación que tendrá el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum para ser el mejor gobierno que ha tenido nuestro país. ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente hoy se da una hoja de ruta con esta iniciativa, con este dictamen, que nos da de manera muy clara hacia dónde debe de ir, entendiendo el mundo, entendiendo el México actual y entendiendo cómo tenemos que atender y entender las necesidades de las y de los ciudadanos. Hoy, con la creación, en principio, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, se manda un mensaje muy claro de la visión de una mujer científica, de una mujer que entiende claramente el rigor científico para entender que tenemos que dotar de la mayor cantidad de elementos para poder entender y atender las necesidades de las y los ciudadanos. El dotar de todos los instrumentos, de todos los elementos posibles para garantizar tener los datos puntuales que podamos definir las políticas públicas de manera precisa, demandan de una agencia digital. Seguramente hay quienes no conocen cómo funcionó en la Ciudad de México y esta agencia funcionó y dio de muchos elementos para garantizar que las acciones, los programas y las políticas públicas fueran más eficientes y más puntuales. No depender solamente de diagnósticos anuales que pudieran darnos algunos otros institutos estadísticos y de geografía, sino tener puntualmente de viva o en momento y en tiempo real los elementos para la toma de decisiones, y así es como esta dependencia le podrá servir a las y los mexicanos para poder reaccionar en todas las materias de manera pronta y expedita. Y solo quisiera mencionar el tema tal vez de la seguridad, que serán temas que seguiremos discutiendo en el fortalecimiento del marco jurídico para la ciudad. En la ciudad, ya los policías, como la reforma que hoy se discute en el Senado en el artículo 21, de dotar de más facultades a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Permítame, el orador. Diputado Dorin, ¿con qué objeto? Sí, presidente, por su conducto consultado, ahora si me acepta una pregunta cándida, ahora que lo escucho llenar de elogios la Agencia Digital de la Ciudad de México. ¿Acepta la pregunta el orador? Si me permite, diputado Dori, concluyendo la intervención, me dará mucho gusto. Claro que sí. Gracias. Adelante, el orador. Y en este sentido, esta agencia, este elemento nos dotará de insumos para garantizar en materia, por ejemplo, decíamos en materia de seguridad. Hoy en la Ciudad de México, gracias a una gran y robusta infraestructura de seguridad e inteligencia, dotamos, por ejemplo, el tema de las videocámaras, un sistema que nos da seguridad y que dota de elementos muy importantes. También el tema de control y registro y detector de las placas, una serie de insumos que posibilitan la seguridad y que esta condición que tendrá ahora la Secretaría Federal en materia de investigación en la Ciudad de México ya funcionó. Otro tema fundamental y que tiene que ver con la ruta y la visión a futuro que promueve la doctora Sheinbaum, tiene que ver con la creación y darle un nivel de Secretaría de Ciencia, Tecnología y Humanidades en esta instancia, porque evidentemente tenemos que pasar en nuestra nación de insertarnos en la cadena global, de solamente ser ensambladores y productores de insumos intermedios, a que podamos lograr ser parte de cadenas productivas robustas en investigación y desarrollo. Solamente a través de la educación y la formación y la capacitación podremos salir adelante y todos tenemos claro de eso. Muestra también es la capital, donde se creó y se desarrolló la Universidad Rosario Castellanos, particularmente en la alcaldía Gustavo Amadero, donde en el primer año se inscribieron poco más de 5,000 jóvenes, donde en una universidad, solo en el primer plantel, ya dotó de poco más de 15,000 egresados
y que finalmente en la ciudad ya cuenta con 5 planteles. Hoy llevar esta condición que dependerá y formará parte de esta importante secretaría manda un mensaje muy claro de que los hombres, las mujeres, los jóvenes van a tener, por supuesto, la oportunidad de construir y de fortalecer su desarrollo profesional de manera plena y de manera muy importante. Hoy, por eso, este tema probado del fortalecimiento digital, de agilizar los trámites, de cerrar la brecha a la discrecionalidad, de cerrar la brecha a las posibilidades de corrupción, es lo que se está dotando con estos elementos. Ya comentaron mis compañeros del fortalecimiento de la Secretaría de la Mujer, que todo eso tiene que ver, por supuesto, con un tema de progresividad de los derechos del sector fundamental de nuestra sociedad para garantizar un desarrollo equitativo, igualitario y que posibilite el desarrollo de todos los sectores. Sin duda, una lucha, una causa de muchos años y hoy queda muy claro. Concluya, diputado. Por eso no puedo entender que se le escatime al Ejecutivo Federal la condición de su responsabilidad y su capacidad de determinar cuál es la forma de organizar para dar cumplimiento al 134 constitucional de contar con una administración pública eficaz, eficiente y muy productiva en beneficio de las y de los ciudadanos. Ahí está la invitación y yo creo que no le debemos ni podemos escatimarle a la doctora esta iniciativa que es su facultad. Es cuanto, diputadas y diputados, y adelante, diputado, si todavía hay oportunidad, diputado, puede presidente. formular su pregunta. Un minuto. Gracias, presidente. He escuchado con azoro, casi con el riesgo de un cateterismo, al diputado Lobo y todos estos elogios a la Agencia Digital y a José Merino. Déjeme hacerle 2 preguntas muy fáciles de responder, muy concretas. Falto a la verdad cuando digo que ese funcionario reconoció ante el Congreso de la Ciudad, cuando usted y yo fuimos diputados locales, 2 cosas. Una, que es el responsable de haberle dado ivermectina en la pandemia a los capitalinos, lo cual no era un medicamento avalado para el tratamiento. Y 2, que él reconoció que fue el responsable de cambiar el acceso al registro civil para ocultar el exceso de mortalidad en las actas de defunción de la investigación que hacían para anexos Mario Romero Zavala y Lorian de Spiegel. Falto a la verdad al decir que eso lo reconoció ante el Congreso cuando usted y yo fuimos diputados la legislatura anterior. Puede responder. Diputado, evidentemente lo que hoy estamos revisando no son el desempeño de algún titular o de algún funcionario en particular. Hoy estamos hablando del fortalecimiento institucional que tenemos que prever para nuestra nación. Evidentemente ahí están los elementos, los datos de posibles imprecisiones que se dieron en una etapa crítica de nuestro país. Pero yo apuesto, por supuesto, y quienes estamos en la capital, usted bien lo sabe porque le ha tocado participar y construir. En la capital dimos grandes avances en materia de fortalecimiento no solamente de la ciencia y la tecnología, sino de todos los instrumentos y los insumos de fortalecimiento digital para transformar el servicio público, los trámites y reducir la burocracia y reducir costos en muchos trámites para evitar la corrupción en las diferentes instancias del gobierno. Evidentemente, yo no puedo evaluar a puntualidad, no recuerdo la precisión de cuál fue el argumento que él planteó, el funcionario que precisa. Creo que hubo grandes avances. Evidentemente en ese momento crítico hubo muchas posiciones contrarias de muchos sectores y por supuesto que ahí está la historia que data lo que arrojó resultados, pero los resultados de la agencia, a mi parecer, creo que son muy productivos, muy fructíferos y harán mucho bien al desarrollo de nuestro México. Es cuanto. Espero haber dado respuesta. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias. Consulte